Grandes retos sin duda en la Colombia rural, y al respecto hemos invitado a nuestro programa a Juan Mario Díaz, historiador e investigador de la Universidad de Sheffield. Gracias, señor Díaz, por estar con nosotros. Las comunidades indígenas y los afrocolombianos viven en territorios apartados de centros urbanos y con altos índices de pobreza. ¿Cuál ha sido el impacto de esta pandemia en estas comunidades y en particular cuál es la situación de las mujeres y las niñas allí? Bien, lo primero que habría que decir es que el impacto negativo de la pandemia sobre las comunidades afrocolombianas e indígenas del Pacífico no es nuevo, es un problema histórico, estructural, que tiene que ver con el abandono del Estado, el abandono del Estado a estas regiones. Son regiones donde hay poco acceso, donde hay pocos servicios, no hay hospitales, de tal forma que la pandemia, pues lo único que hace es agravar y hacer más visibles las deficiencias en servicios básicos. Para estas comunidades, para muchas de esas comunidades, la única cara del Estado es el ejército cuando llega y no siempre es sinónimo de seguridad. Entonces aquí hay un problema muy estructural, es un problema histórico y era uno de los puntos pues, de manera clara el proceso de paz nos permitía imaginar o al menos soñar con la posibilidad de que estas brechas inmensas entre el mundo rural y el mundo urbano en Colombia se pudieran cerrar. Precisamente frente a ese tema de las brechas y del papel del ejército, que las Fuerzas Armadas sean parte de esta logística de vacunación, ¿puede ser una oportunidad para implementar el acuerdo de paz en esas comunidades o puede, por el contrario, exacerbar las tensiones allí? Habría que distinguir dos elementos. Uno, el acuerdo de paz no se reduce solamente a la militarización del territorio nacional. El acuerdo de paz era un acuerdo comprensivo que implicaba cambios radicales a nivel de reforma agraria, de participación política, de proyectos de desarrollo comunitario, de integración del país, de integración de lo rural con lo urbano, de tal forma que es mucho más amplio y se hizo un trabajo muy grande en el cual participaron cientos de comunidades en 170 municipios para identificar cuáles eran esas necesidades más acuciantes. De tal forma que el proceso de paz era un proceso para generar una transformación pacífica de estos problemas sociales. La presencia del Estado, ciertamente uno de los problemas de la no implementación del acuerdo de paz, y este es el segundo punto, es que una vez que se firma el acuerdo de paz con las FARC era básicamente un poder territorial. Al desmovilizarse las FARC y al no tomar el Estado control sobre los territorios, pues quedan los territorios en manos de diferentes grupos, bandas criminales, disidencias de la guerrilla, de tal forma que la presencia del ejército puede ser depende bajo qué condiciones se haga, pero en algunos casos puede ser un aspecto agravante, en otros puede ser pues, indicativo de que, además es interesante que para movilizar estas vacunas se necesite todo un escuadrón del ejército, lo cual indica a usted cuál es el nivel de inseguridad en el que viven estas personas. Es decir, la presencia del ejército y su capacidad para representar el Estado depende de las circunstancias que rodean esta presencia, no es en sí un factor positivo. Es una situación complicada, pero entonces, digamos, la pandemia podría complicar aún más esta situación de poner orden en esa región de Colombia. Hay elementos estructurales que necesitan ser o que están esperando todavía ser atendidos por parte del gobierno central y también de parte de los gobiernos regionales y locales. Hay problemas de índole administrativa. La corrupción durante esta pandemia, la corrupción en Colombia se ha hecho mucho más evidente. Hay muchísimos casos de corrupción, muchos más que anteriormente. También hay cierta desconfianza con el sistema de justicia en este momento en Colombia por diferentes circunstancias, que pues, este no es el momento para discutirlas. Pero creo que la pandemia lo que está haciendo es agudizar esta situación estructural que además tiende a complejizarse y a generar una especie de sindemia, que sería la conjunción de problemas socioculturales de tipo estructural, la emergencia de la violencia que se suponía superada
o que se iba a superar gradualmente con el proceso de paz, más una pandemia que ciertamente está mostrando grandes desigualdades a nivel social, no solamente a nivel nacional, sino a nivel también internacional, lo cual se evidencia con la dificultad de Colombia para adquirir vacunas. Gracias, Juan Mario Díaz, doctor en Historia e investigador de la Universidad de Sheffield, por estos análisis. Cuídese mucho y hasta una próxima oportunidad. Sí. Buenas tardes.